Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es increíble, a medida que hemos estudiado los primeros 12-13 versículos de Primera de Pedro, parece que Pedro tiene la intención de sentar una base sólida para estas personas. Es decir, hay tantos elementos fundamentales de la fe cristiana que Pedro los está lanzando uno tras otro, como si estuviera poniendo ladrillos en un cimiento que esta gente necesita entender. Ahora recordemos, estas son personas que están sufriendo. Sufren porque se malinterpreta y se burla de aquello a lo que han entregado su vida. Están sufriendo maltrato a causa de su fe. Y es como si Pedro quisiera decir, esto es lo que significa vivir en esta cultura como creyente. Pero primero quiere sentar esta base. Ahora veremos otro elemento de ese fundamento y para ello nos haremos la pregunta, en el mundo, ¿quién es el Espíritu Santo? Pedro lanza esta frase en el versículo 12, dice, les predicaron acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Bueno, estamos leyendo y pensando, ¿por qué? ¿Por qué fue enviado el Espíritu Santo desde el cielo? Creo que muchos creyentes entendemos quién es Dios, entendemos quién es el Hijo, pero muchos creyentes están confundidos acerca de esta persona, el Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad. El Espíritu Santo fue enviado del cielo. Entonces, ¿por qué era necesario en el plan de Dios que el Espíritu Santo fuera enviado? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Para qué fue enviado desde el cielo? Permítame nombrar algunas cosas. Bueno, claramente aquí se nos dice que el Espíritu Santo fue enviado para ser un guía, para que la palabra de Dios fuera apropiadamente establecida y preservada para nosotros. La Escritura dice en 2 de Pedro 1:21 así, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Fue enviado para potenciar la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Ningún ser humano es capaz de representar bien la palabra de Dios al margen de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado para iluminar nuestra comprensión de la palabra de Dios y necesitamos su ayuda si alguna vez vamos a entender su palabra. Jesús dijo al irse que enviaría otro maestro que guíe a sus discípulos a la verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Amén. El Espíritu Santo es dado para convencernos de pecado. El Espíritu Santo es capaz de romper nuestra ceguera espiritual y ayudarnos a vernos a nosotros mismos con exactitud a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es enviado para darnos poder para obedecer la palabra de Dios. Ahora notemos un tema aquí. El Espíritu Santo es enviado para guiar la escritura de la palabra de Dios, para dar poder a la enseñanza de la palabra de Dios, para iluminar nuestro entendimiento de la palabra de Dios, para convencernos de pecado a través de la palabra de Dios, para darnos poder para obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es la principal obra del Espíritu Santo? Hacer posible que este libro, la palabra de Dios, nos dé vida. Todo lo que hace el Espíritu Santo está unido a la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario? Bueno, aunque nuestros pecados han sido perdonados, todavía no estamos libres de pecado. Entre el ya y el todavía no solo necesitamos la gracia que perdona, sino también la gracia que ilumina, que convence, que transforma y da poder. Por eso Dios envió su Espíritu. Así que entre el ya de nuestra conversión y el todavía no de nuestro regreso a casa, este querido libro daría frutos obvios y continuos en nuestra vida. Amados, os invito a que de manera consciente agradezcamos que el Espíritu Santo haya sido enviado desde el cielo por nosotros y para nosotros mientras permanecemos orando, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti.
Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.